Buenas tardes chicos, en este video lo que vamos a desarrollar va a ser la explicativa de la práctica número 2, que es la destilación en corriente de vapor. Esta práctica también ya la habían visto o ya habían tenido la explicativa de esta práctica, entonces lo que vamos a hacer es un breve repaso. Al igual que en la práctica anterior, en la semana siguiente les voy a subir el video del montaje de los equipos o de los materiales que vamos a usar en la práctica y de las consideraciones que vamos a tener en cuenta. Primero, en corriente de vapor Sirve para la separación de un componente algo volátil a partir de una mezcla alquitranosa o sólida en suspensión. Sirve también para la separación de un compuesto inmiscible en agua y para la destilación a menos de 100 grados de sustancias lábiles al calor. Existen sustancias que nosotros las calentamos o queremos obtenerlas en el destilado, como el caso de la práctica anterior en que calentábamos o destilábamos una solución de agua y etanol. Ambas son bastante volátiles, entonces vamos a obtener una cantidad considerable en el vapor de ambas sustancias. Pero ¿qué pasa? Nosotros calentamos o queremos obtener en el vapor una sustancia o un componente que no es demasiado volátil. Entonces la proporción que vamos a obtener va a ser mínima. En este caso, la destilación en corriente de vapor lo que emplea o lo que usa sería la gran presión de vapor que tiene el agua. Entonces ese vapor de agua va a servir como vehículo para arrastrar hacia el destilado a ese componente menos volátil. También para la destilación de sustancias que se descomponen a menos de 100 grados. Entonces, con la adición de la presión de vapor del agua, nosotros podemos disminuir el punto de ebullición de esa sustancia. Tenemos que recordar que estamos hablando de sustancias en el arrastre de corriente de vapor, estamos hablando de sustancias que son inmiscibles entre sí. Generalmente el vehículo que se suele usar como arrastre es el vapor de agua, entonces hablamos de sustancias que son inmiscibles con el agua. Al tratarse de sustancias inmiscibles, estas no van a cumplir con la ley de Raoult en la fase líquida. Si recuerdan la forma del gráfico, en el caso de sustancias que eran miscibles de la práctica anterior, veíamos que a medida que nosotros añadíamos un componente, lo que se daba era una disminución proporcional de la presión de vapor de ese componente. En este caso no se cumple con eso, ya que como no existe esa interacción, las presiones de los componentes son independientes de la presencia del otro. Entonces lo que vemos sería más o menos este gráfico, donde las presiones de los dos componentes 1 y 2 se van a mantener constantes, no importa la composición de la mezcla. Y el sistema cumple también con la ley de Dalton. Eso quiere decir que la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los componentes. A modo de ejemplo, si aquí para la presión parcial del componente 1 tenemos que son 600 milímetros de mercurio, y para la presión 2 serían 200 milímetros de mercurio a modo de ejemplo nada más, entonces la presión total del sistema sería 600 más 200, serían 800 milímetros de mercurio en total. Y la presión total del sistema, como ambas presiones de los componentes se mantienen constantes, entonces la presión total del sistema también se mantiene constante sin importar la composición o la proporción en la que estén esos componentes. Algo muy importante también es que la cantidad arrastrada es independiente de la composición de la mezcla. Como se puede establecer en cálculos que vamos a ver más adelante, si mi proporción de arrastre me dice que se arrastra
1 gramo de bromobenceno, por poner un ejemplo, 1 gramo de bromobenceno por cada 10 gramos de agua, no importa la proporción que yo tenga en mi mezcla inicial. No importa si tengo una mezcla de 100 gramos de agua con 10 de bromobenceno, si tengo 300 gramos de agua con 100 de bromobenceno, no importa esa proporción inicial de mi mezcla, en la mezcla líquida, la cantidad arrastrada siempre va a ser en esa proporción, que en este caso, como les dije, de ejemplo sería 1 de bromobenceno, 10 de agua. Entonces la proporción de arrastre está determinada por otras variables que vamos a ver más adelante y se va a mantener constante sin importar la composición o la proporción de los componentes en la mezcla. Y a partir del cálculo que vamos a ver se puede calcular la cantidad de agua necesaria para un arrastre. Tenemos un problema de ejemplo en el que vemos que para un sistema binario agua-bromobenceno, el agua va a ser el vehículo de arrastre, el vapor de agua, y el bromobenceno sería la sustancia que es poco volátil, pero que nosotros queremos arrastrar. Puede deducirse que a partir de sus respectivas curvas de presión versus temperatura, que a 96 grados sus presiones parciales serían 645 milímetros de mercurio y 115 respectivamente, o sea, 645 para el agua, 115 para el bromobenceno. A esa temperatura el sistema heterogéneo entrará en ebullición normal. ¿Qué implicaba la ebullición normal? Que la presión externa era 760 milímetros de mercurio, a eso se refería normal, una atmósfera, y en ese momento a 96 grados el sistema va a igualar a esa presión externa y va a entrar en ebullición. Entonces a 96 grados la presión total del sistema va a ser de 760. En este caso nos da ya el problema en las dos presiones parciales, pero también se podría dar el caso de que diga que la presión parcial del agua es 645 milímetros de mercurio y que a tal temperatura entra a ebullición normal. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la otra presión de vapor que nos falta? Simplemente sabemos que el sistema, como entró en ebullición, la presión total de ese sistema es igual a la presión externa. Si no se utiliza la palabra normal, quiere decir que la presión externa son 760 milímetros de mercurio. Entonces simplemente lo que hacemos es una resta. Sería 760 menos esa presión de vapor que tenemos y nos va a dar la presión de vapor del otro componente. Algo también importante que recalcar es que en el caso de que nosotros estemos usando agua como vehículo de arrastre, el sistema nunca va a ebullir a 100 grados o más. Siempre la temperatura de ebullición del sistema va a ser menor a 100 grados, que es la del agua, la del componente puro en este caso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ponemos a ebullir agua sola, su temperatura de ebullición sabemos que es 100 grados. Si nosotros añadimos cualquier componente, va a haber una adición a la presión de vapor del sistema. O sea, va a ser más fácil que ese sistema, al haber otro componente que también está aportando a la presión total, va a ser más fácil que ese sistema alcance la ebullición. Entonces siempre las temperaturas van a ser menores a 100 grados, ¿sí? Menores a la del componente, más volátil. Eso también nos va a servir para verificar si nosotros en el momento de hacer nuestra destilación en corriente de vapor, si es que la estamos realizando correctamente. Si nosotros vemos que nuestra temperatura al hacer el arrastre ya está en 100 grados, quiere decir que nosotros ya solamente estamos arrastrando agua. No hay ninguna adición a la presión del sistema del otro componente. Entonces nos sirve también como control para nuestro arrastre de vapor. Entonces, si nosotros tenemos otro componente que se está arrastrando además del agua,
entonces sí o sí la temperatura va a ser menor a 100 grados. Esas disminuciones no suelen ser muy significativas, suelen ser de pocos grados, como en este caso 96 grados. ¿Por qué? Porque el otro componente es muy poco volátil, entonces hace un pequeño aporte a la presión total del sistema, pero su contribución tampoco es demasiado grande como para hacer una disminución drástica en el punto de ebullición. Suelen ser de unos pocos grados solamente. En este caso, por ejemplo, de 4 grados. Continuando con el problema, entonces, hecha esta aclaración, a esa temperatura dice que el sistema heterogéneo entrará en ebullición normal, presión total del sistema entonces igual a 760, y lo que nos pregunta es cuánta masa de agua necesitamos para arrastrar 30 gramos de bromobenceno. En la explicativa habían visto de dónde sale esta relación, que es de la ley de Dalton. Haciendo sustituciones es simplemente que obtenemos esta relación donde la masa del componente 1, las relaciones de las masas que se arrastran van a ser igual a las relaciones de los pesos moleculares y las presiones parciales de esos componentes. En este caso, para resolver el problema, coloqué aquí que el compuesto 1 sería el agua y el compuesto 2 el bromobenceno, pero eso es indistinto. O sea, tranquilamente podría ser al revés, solamente que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer sus relaciones. Ahora, lo que nosotros queremos obtener va a ser la masa del agua que necesitamos para arrastrar esos 30 gramos de bromobenceno. Entonces, como yo puse que el compuesto 1 sería el agua, entonces esto es lo que queremos obtener, la masa del agua. Entonces vamos a sustituir en la relación los demás términos. Entonces esta va a ser nuestra incógnita. Como les digo, podemos hacer la relación al revés, que el compuesto 1 sea bromobenceno, el 2 agua. Tendría que salir exactamente lo mismo. Entonces nuestra incógnita y la masa molecular del componente 1, que es el agua, sería 18, y la presión de vapor de ese componente 1 era 645. Simplemente hacemos esa sustitución. La masa 2 del compuesto bromobenceno que nosotros queremos arrastrar van a ser 30 gramos, ¿sí? Entonces sustituimos 30 gramos aquí, y la masa, el peso molecular del componente 2, que nos da como un dato adicional el problema, serían 157 por la presión de vapor del componente 2, que en este caso es 115. Lo que tenemos que hacer en este caso es despejar nuestra incógnita. Entonces simplemente pasamos este 30 hacia el otro término, y finalmente lo que tenemos es que necesitamos 19,29 gramos de agua para arrastrar 30 gramos de bromobenceno. También esta clase de problemas con frecuencia lo que suelen preguntar es cuánta masa de agua arrastramos por cada gramo de bromobenceno. Entonces simplemente acá en lugar de 30 gramos lo que vamos a poner es 1 gramo aquí, ¿sí? Usualmente también suele preguntar al revés cuántos gramos del otro componente arrastraríamos por cierta cantidad de agua, o cuál sería la proporción de arrastre también puede preguntar. ¿Y cómo vamos a obtener esa proporción de arrastre? Simplemente va a ser esta fracción va a ser la proporción de arrastre. ¿Cuánto de componente 1 obtenemos por tanta cantidad del componente 2? ¿Sí? Entonces esta fracción sería la proporción de arrastre, y esto se va a mantener constante, como dijimos, sin importar la composición o la proporción inicial de la mezcla, porque ven que para calcular esta fracción de arrastre nosotros no tenemos en cuenta esas cantidades iniciales. ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta el peso molecular
de las sustancias, que es invariable, y también las presiones parciales de esos componentes, que como vimos en el gráfico anterior se mantienen constantes sin importar la composición. Entonces esas presiones parciales de los componentes también son constantes y no dependen de la composición inicial. Es por ello que decimos que la proporción de arrastre tampoco depende de esa composición. Y para la parte experimental, ¿qué necesitamos? Necesitamos hojas de vegetal, porque lo que vamos a obtener va a ser aceites esenciales de estos, de algunos de estos tejidos vegetales, porque si recordamos los aceites esenciales son inmiscibles en agua y su punto de ebullición es bastante bajo, son poco volátiles. Entonces lo que vamos a obtener va a ser vamos a aprovechar esta técnica de arrastre de vapor para obtener aceite esencial de alguna de estas plantas. También necesitamos equipo de destilación simple como el que se usa en la primera práctica, el tapón de goma, un Erlenmeyer o una probeta para recoger el destilado, el mechero, aro metálico, tela metálica, el termómetro y el agua destilada. Igual que en la práctica anterior, este va a ser el montaje. Aquí en el balón lo que vamos a poner van a ser las hojas trituradas de la planta. Vamos a colocar también agua para generar el vapor, para hacer el arrastre hasta 2/3 de la capacidad del balón. Vamos a añadir también material poroso para que la ebullición no se dé a saltos. El termómetro también lo vamos a colocar aquí en el bulbo, en el lugar del codo del balón, de manera a determinar correctamente la temperatura. Y lo que vamos a tener en cuenta también es lo que les dije a la hora de hacer las mediciones, que la temperatura no debe sobrepasar a la temperatura de ebullición del componente más volátil. En este caso el componente más volátil es el agua. Entonces, la temperatura de ebullición del sistema no tiene que sobrepasar 10 grados, tiene que ser menor a esos 100 grados. Perdón. Y generalmente la disminución que se da es muy pequeña, suele ser de 1 grado o inclusive medio grado simplemente. Entonces tenemos que estar atentos a la temperatura de ebullición. Los vapores se van a recoger aquí y en contacto con el refrigerante se van a condensar, y lo que vamos a obtener van a ser pequeñas gotitas de ese aceite esencial, que luego, si es que nosotros queremos obtener más puro o separado del agua, vamos a tener que utilizar otros métodos de purificación. En este caso no vamos a hacer los cálculos que hicimos anteriormente, porque no se trata de una sustancia única. Los aceites esenciales son mezclas de entre 20 y 60 compuestos, generalmente compuestos diferentes. Entonces y varía muchísimo de planta en planta. Incluso en una misma planta la proporción de aceites esenciales varía mucho, depende de la estación, del estado de maduración de la planta. Entonces son muchos factores y no vamos a poder saber los pesos moleculares o la identidad de las sustancias que componen ese aceite esencial. Entonces en esta práctica en particular nosotros no vamos a hacer los cálculos, pero sí tienen que conocer, porque en el examen puede salir el tema de los cálculos con una sustancia en particular. Bueno, eso sería todo por la explicativa de hoy, y les mando un saludo a todos y espero que nos podamos ver pronto.